Buenas a todos, hoy vamos a presentar sobre la crisis asmática junto con mis compañeros Milenko Jasic, Matías Solar y aquí hablando Martín Flores. Vamos a ir de una a las distintas aristas de esta crisis. Para. Martín, yo todavía no sé qué es el asma. ¿Me lo puedes explicar? Yo te podría explicar eso, Milenko. Bueno, el asma es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias. En las personas asmáticas, estas vías se inflaman, se vuelven más sensibles y pueden estrecharse con estímulos como el polvo, el ejercicio, el frío o el humo, en especial del cigarro. Esto genera síntomas como dificultad para respirar, la tos, opresión y sibilancias, que son esos silbidos al exhalar. En la imagen de la izquierda podemos ver un pulmón sano, con músculos relajados, paredes normales y una cantidad normal de moco. En cambio, en el pulmón con asma, los músculos están apretados, las paredes inflamadas y hay un exceso de moco, lo que reduce el espacio para que pase el aire. Aunque el asma no tiene cura, sí se puede controlar con medicamentos y evitando los factores que la desencadenan. ¿Te quedó más claro, Milenko? Sí, ahora me queda mucho más claro. Bueno, ahora nos adentraremos de lleno a la crisis asmática. Ahora bien, una crisis asmática, también conocida como ataque de asma, ocurre cuando los síntomas del asma se agravan, ya sea de forma repentina o progresiva. Durante una crisis, las vías respiratorias se inflaman aún más, se estrechan y producen más moco, lo que dificulta mucho la entrada de aire a los pulmones. Esta situación puede ser leve, moderada o grave, y en los casos más serios puede poner en riesgo la vida si no se actúa rápidamente. En la imagen de la derecha podemos ver una persona con signos típicos de una crisis, con tos intensa y dificultad para respirar. También podemos deducir que tiene una presión en el pecho. Bueno, ¿entendiste mucho mejor lo que es una crisis asmática? Sí, pero todavía tengo una duda. ¿Qué es lo que causa la crisis asmática? Bueno, déjame decirte que las crisis asmáticas no aparecen de la nada. Estas suelen ser provocadas por ciertos factores que los llamaremos desencadenantes. Estos factores varían de persona a persona, pero hay algunos que son bastante comunes. Por ejemplo, uno de los principales desencadenantes son los alérgenos, como el polvo, el polen, el pelo de los animales o el moho. Estas sustancias, que para muchas personas son inofensivas, pueden provocar una gran reacción en quienes tienen asma. También, las infecciones respiratorias, como los resfríos o la gripe, pueden generar una crisis, ya que inflaman las vías respiratorias. Otro factor muy común es el ejercicio físico intenso, especialmente cuando se hace en climas fríos. Esto puede hacer que se cierren los bronquios y se vuelva muy difícil respirar. La contaminación ambiental, como en las ciudades, o el humo, como el del cigarro, también son factores de riesgo muy importantes, como lo podría ser Santiago, el cual contiene un nivel muy alto de smog. Además, hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, y sobre todo con algunas emociones intensas, como el miedo, el estrés o incluso una risa muy fuerte, que también puede desencadenar una crisis. Por último, algo fundamental, no usar correctamente los medicamentos preventivos puede hacer que una persona asmática se vuelva más vulnerable a tener crisis frecuentes. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas de una crisis asmática? Yo te puedo responder esa pregunta. Para detectar una crisis asmática, podremos reconocer diferentes tipos de síntomas, como dificultad para respirar, en el momento en el que se van cerrando las vías respiratorias por alguna inflamación, sibilancias, que pueden ser debido a alguna obstrucción en las vías respiratorias, tos persistente, sensaciones de presión en el pecho, ansiedad o sensaciones de ahogo por falta de oxígeno, una alta tasa de frecuencia respiratoria, también debido a la falta de oxígeno, o en casos más graves, podemos ver detalles como color morado en uñas o labios, dificultad para hablar, confusión o incluso somnolencia, que se refiere a fuertes deseos de dormir. Pero Milenko, ¿qué podemos hacer ante una crisis asmática? Sabía que me ibas a preguntar eso. Primero, debemos mantener la calma, ya que si no, podemos estresar a las personas de nuestro alrededor y alterarlas. En segundo lugar, debemos mantener al paciente en una posición cómoda, para que pueda respirar bien, la cual puede ser sentado, ligeramente inclinado hacia adelante y con los brazos apoyados. Luego, debemos administrar el inhalador, muy importante, el cual normalmente está constituido por salbutamol. Este nos ayuda a relajar los músculos de las vías respiratorias y que los bronquios se dilaten para que el aire fluya con mayor facilidad. Este se debe administrar una o dos veces con una pausa de 1 minuto entre cada inhalación, hasta que deje de ser necesario. Y en base a la respuesta del paciente, si vemos que mejora, debemos mantenerlo en observación y que evite esfuerzos físicos y estrés. Pero si no vemos mejora dentro de los próximos 15 minutos, o seguimos viendo síntomas como los nombrados anteriormente, debemos llamar a emergencias directamente. Pero una vez regulada la situación, debemos mantener un ambiente ventilado y fresco, sin dejar de observar a nuestro paciente, hasta que llegue ayuda médica. Pero a veces podemos cometer errores a la hora de actuar sobre una emergencia, como acostar al paciente, dificultando su respiración, darle líquidos o alimentos siendo que sus vías ya están relativamente cerradas y puede ocasionar mayores problemas,
dejarlo solo, expuesto a otro tipo de síntomas desencadenantes. Usar mal el inhalador, que no produzca los efectos beneficiosos que queremos. Y por último, dar por sentado que la crisis pasará por sí sola, siendo que puede empeorar cada vez más si es que no actuamos de la manera adecuada. Y como recomendaciones, andar siempre con un inhalador. Esto en caso de cualquier posible crisis. No todas las crisis son iguales, por lo que es importante estar informado sobre cómo tratar al paciente. Conocer técnicas de primeros auxilios es esencial, ya que en caso de que la crisis empeore y el paciente deje de respirar, la técnica de RCP podría salvarle la vida. Mantener y transmitir tranquilidad, además de ayudarte a ti mismo, le ayudará a los demás a actuar de manera más eficiente y calmada. Informar al entorno sobre la condición del paciente para que no les tome por sorpresa y estén preparados. Ahora les diré qué hacer para prevenir y manejar estas crisis a largo plazo. Lo primero es controlar el entorno. Esto significa evitar cosas que puedan desencadenar los síntomas, como los alérgenos comunes. Por ejemplo, es recomendable ventilar bien los espacios, lavar las sábanas con frecuencia y usar fundas antialérgicas en la cama. También es clave evitar el humo, sobre todo el del cigarro. Otro punto fundamental es la medicación preventiva. Las personas con asma deben seguir el tratamiento recetado por el médico y asistir a controles médicos periódicos para que el tratamiento se mantenga actualizado según cómo evoluciona la enfermedad. También es importante mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico sí se puede hacer, pero debe ser controlado, ya que, como vimos anteriormente, este puede desencadenar algunas crisis. En el caso de las personas que tienen asma, inducida por el ejercicio, se recomienda calentar antes y usar un inhalador preventivo si el médico lo indica. Un aspecto clave para evitar complicaciones es reconocer las señales tempranas de una posible crisis. Algunas de estas señales pueden ser cambios en la respiración, en la voz o al hablar, menos rendimiento físico o incluso síntomas nocturnos, como pueden ser tos o dificultad para dormir. Por último, es esencial tener un buen control personal. Esto significa tener claro un plan de acción en caso de crisis, saber qué hacer, cuándo usar el inhalador y cuándo acudir al médico. Como vimos anteriormente, el asma se puede controlar y una crisis se puede manejar. Por eso es importante actuar con calma y saber qué hacer puede salvar una vida. Esto nos demuestra que estar preparados hace la diferencia.